No seré objetiva, no tomaré distancia, no me vale la mitad, ni el te vienes y te vas. De cara en el compartir, de frente para vivir, aprendiendo a decir no. Esta es mi revolución. No es mi tiempo de obediencia, no adornaré sus fiestas, no me vale su cuaresma, ni este invento de fronteras que engorda sus carteras a cuenta de la miseria. Sí voy a perder el miedo, que no me salven aquellos vestidos de privilegios. Mi denuncia nunca es falsa, se mueren porque las matan. Mi vientre no es de alquiler, ni hecho para comprar el placer. Puteros y prosenetas, que se les vean las caras, sin ser ellas las juzgadas. Soy la dueña de mi cuerpo, no me insinúo en sus juegos, basta de ejercer de dueños. ¿Qué le ocurre a la justicia que permite que la infancia esté atrapada en las manos de padres maltratadores, pedófilos y pederastas? Les arrancan de las madres para que no lo sepa nadie y siga siendo un secreto de casa para adentro. ¿Duermen sus señorías? ¿Juran o prometen? Recuerden que tal vez exista Dios y no creo que consigan su perdón. Mujer que con el viento va, mujer de agua, mujer de tierra o de fuego, que más da mujeres y mujeres. Mujer que canta su verdad, mujer que no calla, mujer que no tiene miedo a cuestionar, cueste lo que le cueste. Mujer que con su identidad no se preocupa en encajar aunque le duela, tampoco somos de piedra. Mujer que no podés frenar, una mujer de armas tomar, que se lo piensa pero se declara en guerra. Y comienza nuestra noche. En esta noche de viernes, todo el día de antes, yo lo paso bien. Lo paso bien porque sé que voy a llegar este momento y que voy a entrar en sus casas o a través del teléfono o por internet o donde sea, pero que vamos a tener la oportunidad de mirarnos, porque ustedes me miran y yo también a ustedes. Y me gustaría decir que en ese pasarlo bien miro a la vida de una manera bella, porque quiero que la vida sea bella, pero no siempre es así. Y no puedo olvidar, y me llevo a mi casa a algunas personas que han estado aquí con nosotros en el programa, sus historias, las historias que las han cortado las alas y que las han cortado la vida. Y por eso yo tengo esta tarjeta a la mano y pienso, yo también quiero ser mariposa y quiero recordar siempre a Nerea y a Martina y a su madre, que ella sí está viva. Y ella me ha dado la tarjeta para recordar a todas las Nereas y a todas las hijas, Martina, o hijos a los que les han arrancado la vida, precisamente las personas que tendrían que protegerles. Por eso la vida no siempre es bella y por eso cuando tengo un huequecito de programa y un tiempo en el que puedo darles voz y que se la den ellas mismas y ellos mismos, pues me tomo ese derecho, porque creo que desde mi profesión y desde el privilegio de poder entrar en sus casas tengo también la obligación. Y hoy tengo dos invitados muy especiales y una aún mucho más que va a estar al otro lado por Skype, al otro lado de la línea. Yo siempre era por teléfono, pero ahora nos hemos hecho, bueno, para la tecnología nos permite eso, el poder hacerlo por Skype, y en este tiempo en el que hemos tenido que estar fuera del estudio y hacer los programas desde casa, pues hemos aprendido otra manera de mirarnos. Con nosotros está Susi García, que es, voy a leer, coordinadora de la Asociación Alana. Susi, bienvenida. Hola, Esmeralda, encantada de estar aquí contigo. Hay que decir que de la Fundación Alana ya hemos hablado en el programa, sí, que hemos tenido, tuve la suerte y el privilegio de tener ahí, justo donde estás tú. Bueno, estaba en el otro sitio. Ahí estaba, ahí teníamos a Silvia. Aquí a Silvia y ahí a Chelo. Y ahí estaba Chelo, la presidenta de la asociación, sí.
vamos a ir contando lo que es, pero quiero también presentarle al caballero. Hola Samuel, ¿cómo estás? Samuel Sebastián. Y aquí tengo aquí todos sus papeles porque ha hecho muchas cosas. Aunque es joven, ha hecho muchas cosas. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Un hombre del cine. Y bueno, no solo del cine, y también bueno, pues de todo lo que tenga que ver con la comunicación. Y además es hijo de padre maltratador. Efectivamente. Y hoy vamos a darle un guiño a esas mujeres y fundamentalmente a esos hijos de padres maltratadores. Lo que hemos puesto nombre, por fortuna, porque si a situaciones como esta no les ponemos nombre, parece que no existen. Exacto. Y es violencia vicaria. Es violencia vicaria, porque realmente la violencia vicaria parece que no exista y sí que existe en el momento que, no sé si recordaremos todos, el caso de Ruth y José en el 2011, creo recordar. Era una violencia vicaria. Asesinaron a los dos niños, el marido. Aquí yo siempre tengo esta tarjeta, la de Nerea y Martina. Sí. Ellas no están, yo creo que sí, tienen que estar porque están en el Es que corazón de tienen su que madre. estar, claro que y sí. están en cada una de las personas que las nombramos y recordamos que las mató su padre. Es que las matan los padres. A Ruth y a José los mató el padre. Y eso pasó en el 2011, creo recordar, y hasta el 2013 no fue condenado. Y luego en el 2015 es cuando tuvimos la ley de violencia vicaria, que es una ley que viene ligada a la violencia de género, porque todos los hijos y hijas que sufren a un padre maltratador es una violencia vicaria. Y si tú te das cuenta, Esmeralda, y lo podrá decir también Samuel, con lo primero que te amenazan es con los hijos. Voy a poner a tus hijos en contra tuya. Vas a ver que no vas a ver nunca más a tus hijos. O vas a ver qué daño le voy a hacer a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, con algo que quieres tú. Y luego la mayoría acaba en muerte. Muchas veces les decimos a las mujeres, y es verdad que hemos dado un paso contra la violencia de género, que hay que denunciar. Pero claro, hay que denunciar. Pero ¿qué pasa con esa otra violencia que es la institucional? Que es cuando llegas a un juzgado y no creen a las mujeres y fundamentalmente no creen a los hijos. No los creen, es que no los creen. La mayoría de veces sí que es verdad que hay fiscales y jueces y juezas que lo hacen bien, pero hay que no. Y yo creo que esto, lo que es la violencia de género, vicaria, institucional y todo tipo de violencias, porque hay muchos tipos de violencia económica, sexual, te podría estar ahí diciendo un montón de violencias, no tienen constancia ni tienen un proceso de educación en lo que es la violencia. ¿Cómo van a hacer las cosas bien o van a ver a las personas como ellas lo están viviendo si no tienen esa empatía ni ven el dolor de la persona que tienes enfrente? ¿O cómo van a ver en la violencia vicaria cuando una madre está diciendo que el padre está abusando de los hijos, tanto hijo o hija, y no la creen o quieren cambiarle el cerebro a la niña? Sí, además inventaron un síndrome que estaba precisamente, un síndrome que le puso nombre un pedófilo, un pederasta. Sí. Samuel, vamos a contar tu Americano. historia. Vamos a contar tu historia. Bueno, vamos a contar varias historias de él, porque él no solamente tiene esa historia personal, sino que a través de su propia historia y de su propio dolor y de su propia resurrección ha ido mirando las historias de otras personas, ¿no? Y por eso en este intenso currículo profesional pues se implica, porque bueno, el arte es algo más que arte puro. No podemos decir que el cine es ese séptimo arte, ¿no? que a mí me encanta, ¿no? Y es industria y es espectáculo, pero también es implicación social. Fíjate, yo me estaba acordando de un programa que hice en Valencia hace mucho tiempo, hace ya algún tiempo, en Televisión Española, que aquel día yo tenía que entrevistar
bueno, pues ahora se me va a olvidar el nombre del que tenía que entrevistar, que se me ha olvidado, pero bueno, pero ya me iré acordando. La cosa es que él ahora mismo está en un... Me vas a ayudar a recordar ese nombre. Es un político, actor. Tony Cantó. Hay veces que uno no quiere recordar ni siquiera los nombres. Así ¿no? es. Pero ha sido en serio, que se me ha olvidado. Bueno, pues recuerdo que yo estuve en ese programa y porque le habían nombrado, tenía un cargo en la Comunidad Valenciana y era justo, bueno, pues con gobierno de Aznar, y era el tema de la guerra de Irán. Entonces estábamos con el no a la guerra. Bueno, yo estaba haciendo un programa, un magazine, y tampoco venía a cuento que me pusiera yo el sí o el no a la guerra, sobre todo porque lo teníamos realmente prohibido, ¿no? Prohibido, era una manera de que nos lo prohibíamos los propios presentadores. Pero él llegó y bueno, entró sin ponerse la pegatina, pero cuando llegó al programa, él se la puso. Por el pinganillo me decían... cuando haya un momento donde no esté hablando él, intenta decirle que se la quite, porque no viene a cuento, porque en tu programa no se habla de ello, ¿no? Yo no se lo dije, porque en el fondo me alegré, porque dije, bueno, es que el cine es un actor y viene a hablarnos de un arte, y el arte tiene que implicarse también en las cosas que pasan en la sociedad, y ese no a la guerra era el clamor de una sociedad que no queríamos meternos en un conflicto donde además después se demostró que no había más armas que las de la propia invasión de los norteamericanos, ¿no? Pero fíjate tú lo que cambia la vida, ¿no? Ahora mismo estoy convencido que él sería de los que no se pondría nada, y sino justamente todo lo contrario, ¿no? Y nos diría al español, que sí, que yo hablo español, de hecho soy española y no sé hablar la lengua de la comunidad en la que vivo, pero en este país se habla castellano y se hablan otras lenguas que también tienen tanto derecho como la que yo tengo, claro, ¿no? Aunque yo no sepa la vuestra. Pero fíjate tú, a mí sí me gustaría, y esto ha venido a cuento, es así un poco lío para ver el por qué el director, el artista, se tiene que implicar también en las cosas que nos pasan alrededor. Por ejemplo, Tony Cantó ahora no se implicaría en nada, seguro, pero en aquel momento lo hizo. Sí, de hecho ahora Tony Cantó apoya los bombardeos de Israel a Palestina, para que veamos cómo hemos cambiado. Pero es que él es experto en cambiar. Fíjate, tanto que ya hasta le había cambiado el nombre que ni me acordaba, si no me lo dice aquí mi amiga, cambia, doña Susi. Pues sí, es muy interesante lo que dices, porque yo pienso que al final el compromiso que tomamos en torno a nuestra realidad es voluntario, es decir, nadie está obligado. Por ejemplo, hay directores pues, que tienen a lo mejor una orientación sexual determinada, pero nunca aparece o nunca se refleja en sus películas. Y eso es tan válido como todo lo contrario, ¿no? Pero para mí es lo importante, precisamente, ¿no? Mi opción personal es la de reflejar las injusticias que vivimos en este mundo. A veces no es el tema principal de mis películas, pero siempre es ese fondo o ese telón de fondo, mejor dicho, que es el que hay detrás de cada historia, porque al final todos vivimos en una sociedad en la que está construida a partir de unos valores de desigualdad, de injusticia, etc. Y son esos valores los que tenemos que, nuestro trabajo, nuestro compromiso, debe ser el demostrar que deben eliminarse, o peor todavía, cómo esos valores están perjudicando a determinados sectores de la sociedad. En este caso, pues estamos hablando de las mujeres o de las hijas e hijos de cada mujer que ha sufrido la violencia machista. Cuando me hablaron del artista Samuel, también me hablaron del niño Samuel, del niño que vivió con un padre violento. ¿Qué crees que puedes tú contarnos de esa violencia vicaria que viviste en primera persona? Fíjate que yo lo digo siempre y no lo niego. Yo tuve una infancia feliz, pero porque en esa infancia estaba muy normalizado ese tipo de violencia o esas actitudes. Entonces, fue a partir de una determinada edad cuando ya, además, la sociedad ya empezábamos a poner nombres, como habéis señalado, como ha señalado Susi, ya se empezaba, ya la violencia vicaria es un nombre. Mientras tanto, era lo normal, era el comportamiento. Igual que antes se llamaba crimen pasional, a lo que hoy, por suerte, ya llamamos crímenes machistas. Es decir, que yo empecé a construir todo lo que yo había vivido a partir, pues,
primero de mi relación con mi madre y de empezar a ver, pues no era normal que mi madre tuviera que pagar por verme. No era normal que se reprodujeran actitudes como se han comentado de no vas a volver a ver a tu hijo. No era normal la actitud de mi abuela, que es la madre de mi padre, llamando, claro, en una época, estoy hablando que no había móviles, que no se sabía quién te llamaba, llamando a horas intempestivas a mi madre para insultarla. No era nada normal generar un entorno que a mí me causaba un estrés, un miedo, y al final yo pude entender por qué se había producido todo esto. Porque, bueno, mi madre, y en el documental que han aparecido las imágenes ahora, pues falleció y digamos, esa relación tan estrecha, era tan estrecha nuestra relación, siempre lo digo, que ya falleció el día de mi cumpleaños. Entonces, yo tuve la suerte que al final, todas las preguntas, o mejor dicho, todas las respuestas que necesitaba, yo las pregunté y las hablamos, ¿no? Y hablamos de estos temas. Entonces, claro, lo que a lo mejor en una época, pues en los 80, en los 90, era normal, por suerte, hoy hay mecanismos, que no quiere decir que el mundo de ahora sea justo, o sea, es menos injusto que el de antes. Por lo menos ha cambiado eso. Y es decir, y podemos hablar de esto, y podemos escandalizarnos y podemos decir, esto no puede volver a ocurrir. Igual que en el fondo, y es de lo que he hablado muchas veces, y aparece también en ese documental, pues lo que yo viví era una reproducción de cómo mi abuelo paterno trataba a mi abuela materna. Es decir, que esa espiral de violencia ha existido siempre y tenemos que tomar la determinación de que se tiene que acabar. No es posible que diariamente nos encontremos noticias relacionadas con violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando tú te pones detrás de la cámara o cuando tienes que escribir un guión, sale ese niño, bueno, que aunque no era muy consciente, sabía que su padre supo que su padre era un maltratador, y sobre todo ese homenaje a tu madre y a todas las madres, porque ahora cuando tienes un proyecto que vas a empezar ahora, del que nos vas a contar, lo que estamos viendo, ¿cómo se llama? Para ponerle nombre a todo. Este es La pausa de los muertos, y entonces es un documental en el que se habla pues, de la relación que yo tuve con mi madre en los últimos años suyos de vida, que ella era pintora y falleció de un cáncer. Entonces, realmente yo tardé 5 años, porque, como dices, ¿no? Este documental a mí lo que me hizo fue replantearme mi pasado. Igual que yo lo veía del siguiente modo, ¿no? Igual que hablamos de memoria histórica, a mí también me gusta hablar de memoria familiar, es decir, de dónde venimos, qué es nuestra familia. Tenemos familiares de los que a lo mejor nos sentimos orgullosos y de los que no, pero el analizar cómo ha sido o quiénes somos a partir de nuestras relaciones previas entre nuestros familiares, ¿no? Pues ese ejercicio que a mí me costó, ya te digo, 5 años de construir, para mí tuvo ese resultado final, que hice un retrato, un análisis de todo lo que había sucedido en mi familia para llegar a ese momento en el que, bueno, incluso mi relación con mi madre, que tuvo sus altos y bajos, pero al final en los momentos difíciles nos sentíamos muy unidos, ¿no? Y esa unión precisamente fue la que nos sirvió para tener la suficiente confianza para hablar de estos temas. En este momento preparas un trabajo nuevo y ¿cómo se llama? Pues aún no tiene nombre y lo estamos preparando con Alana. Sí, perdón. No, no tiene nombre, pero es lo que estáis haciendo con la fundación. Pero vamos a ir por partes, pero también vais a presentar una cosa pronto, ¿no? Es verdad, sí, tenemos dos. Uno que ya está, y que ya es para rodar en septiembre y que trata sobre mujeres migrantes que viven sin techo. Además, forma parte de un proyecto europeo que trata se llama Percepciones, de cómo perciben las personas migrantes su llegada a Europa, cómo tienen esta incomunicación, esta desorientación, etc. Entonces pasaba que este proyecto es muy interesante, participan universidades de toda Europa y yo les dije, genial, pero aquí hay que tener un enfoque de género. Estáis hablando de muchas cosas, pero de una perspectiva exclusivamente masculina. Entonces propuse y a partir de ahí, pues eso fue la semilla para desarrollar este proyecto,
vamos a realizar una película en la cual se describe la historia de una migrante africana y de una mujer latina, trans, que viven sin techo y de las violencias que sufren. Es decir, vivir sin techo es una violencia, es decir, tú ya no tienes tu privacidad, ya has cedido una parte, digamos, de tu exposición, o sea, tú estás completamente expuesta o expuesto a todo el mundo, pero ¿qué pasa si además eres mujer? Porque claro, la exposición de las mujeres, y ya lo sabéis mucho mejor que yo, implica estar con un montón de ojos por encima de ti y, digamos, con unas intenciones que nunca se tienen con los hombres, ¿no? Sí, porque sabemos que hay hombres a los que les matan, desgraciadamente. En el pasado mes lo vivimos, ¿no? con este chaval por su condición sexual, ¿no? Y que se siguen haciendo ese tipo de barbaridades y con las que estamos absolutamente en contra. Yo creo que todo el bien nacido, ¿no? Pero bueno, hay algunos que no. Y esos algunos que no son tan pocos. Pero lo que sí que queda claro es que son los mismos. O sea, los mismos que matan a un hombre por ser homosexual son los mismos que matan a una mujer por el que es suya o violan a sus hijos por hacer daño a esa mujer. Que al final es que son ellos los mismos, ¿no? Eso está claro. Fíjate, y de ahí a ese otro proyecto que será algo después, Sí. Que es con la Fundación Alana. Efectivamente. Vamos a realizar una película en la cual vamos a hablar de ese tipo de violencias que sufren las mujeres, de las que no se suele hablar en el cine. Es decir, en el cine es una ficción, no es un documental, y es una ficción para poder construir, sin que quede ninguna mujer comprometida, cómo tenemos esta estructura de un sistema completamente heteropatriarcal, en la cual las mujeres son continuamente cuestionadas, en la cual los interrogatorios implican un estrés hacia las mujeres, muchas veces se desvían los temas, es decir, el cuestionamiento que recibe una mujer no es nunca el que recibe un hombre. Vamos a hablar también de la situación de las hijas e hijos, de cómo muchas hijas e hijos son directamente arrancados de sus madres, como decíais, que aún se utilice el síndrome de alienación parental, que ni siquiera está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, todo ese tipo de situaciones que de otra manera pues, no podríamos hacerlas, las estamos trabajando con esa parte de ficción para llegar digamos, al corazón, por un lado, de la audiencia, pero por otro, al cerebro, para que reflexionemos en qué mundo estamos viviendo y de qué manera hay que cambiarlo, porque evidentemente esto no puede seguir. No podemos hablar de un país democrático si la justicia no funciona. Y ahí ya entra Susi para contarnos desde su experiencia como mujer que está en la Fundación Alama. Yo hablo de la Fundación Alama como algo muy cercano a mí, pero vamos a contarlo a quienes nos sigan desde cualquier punto del mundo, porque hoy día la televisión no es eso, nos pueden ver desde cualquier sitio. ¿Qué es la Fundación Alama? A ver, la Fundación Alana, igual como la Asociación Alana, lo que hacemos es ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. Hay mujeres que denuncian y hay mujeres que no. Entonces les damos la misma oportunidad a las mujeres que dan la cara o que quieren, que ya no han podido más y que dan ese paso, porque es dar un paso. Y otras que tienen miedo de dar el paso y siguen con el agresor. Entonces nosotras les seguimos ayudando a esas personas, a esas mujeres, porque son mujeres, las que están sufriendo dentro de casa y saliendo como pueden a pedir ayuda a la asociación, que van y vienen dependiendo de cómo pueden salir de casa, y hasta que dan el paso. Y hay mujer que puede tardar un año o más. Y hay mujeres que no terminan de denunciar por miedo a que los hijos no tengan para comer. O para que se los quiten. Porque claro, también hablamos de esa violencia institucional. ¿Cómo lo vivís vosotros desde la asociación? Pues a veces con mucha impotencia. ¿Existe esa violencia institucional? Hombre. No, yo ya sé que sí, pero lo pregunto porque me deja que ellos lo cuenten, ¿no? Sí, la violencia institucional está ahí y seguirá
si no hacemos cambios, porque es que lo primero que hace es la institucional, por ejemplo, mira, te voy a contar un caso real, ¿vale? Tenemos a una niña, porque es una niña, porque tiene 23 años, marroquí, monísima, no habla ni el español. Y bueno, sufrió violencia de género, acudió allí porque en el juzgado le dijeron que nosotros estábamos ubicadas en tal sitio y vino. Tuvimos que coger una persona marroquí para que pudiera traducirnos porque no había forma. Empezamos a ayudarla en todo lo que pudimos, pero él la mandaba con 3.000 euros, con un niño de meses, a Marruecos para que no volviese. Y le dijimos, de eso nada, tú no te vas a Marruecos por 3.000 euros, porque una mujer marroquí, si vuelve cuando el marido la ha dejado, es repudiada. Y luego, cuando estamos trabajando con ella, pues teníamos que coger una prestación que se llama la RAI, que es para mujeres víctimas de violencia de género, con una orden de alejamiento. Le dije, ves, y si tienes algún problema me marcas y yo hablo con la chica que te esté atendiendo o con la persona que te está atendiendo. La persona que tenía enfrente, cuando ella puso el manos libres para decir que iba yo a hablar con ella, no tengo que hablar con nadie. Disculpa, digo, no, sí que vas a hablar y voy a ir y vamos a hablar. Esto es violencia institucional. Están degradando a una mujer que no sabe el idioma y si no nos presentamos allí, la asociación, pues se va y se queda sin su prestación con un niño de meses que solo tenía eso para que se lo aprobaran para poder dar de comer al niño de meses. Aquí, Susi, hemos tenido dos testimonios escalofriantes, como es el de María Sevilla y el de Silvia Aquiles. A las dos les arrancaron sus hijos, les han arrancado sus hijos por denunciar abusos y malos tratos. Es decir, quiero dejarlo claro que, bueno, pues que una es de Barcelona y la otra que es de Madrid y ella es marroquí. Es decir, ahí el denominador común es que son mujeres. Vamos a hacer una conexión con alguien que tú me vas a presentar. Sí. Cuando me digan mis compañeros podemos conectar con Carmen. ¿Quién es Carmen, Susi? Carmen es una mujer que tenemos aquí en Alana. La intervención se la hace Chelo, que es una compañera mía, allí en Alana. Le hacemos una intervención. Carmen siente a Chelo como si fuese su hermana. Carmen, bienvenida a Confidencias. Hola, Carmen. Hola. ¿Cómo estás, Hola, Carmen? Gracias. Bien, un poquito nerviosa, pero bien. Bueno, sabes que estás entre personas que te queremos. Yo te he conocido hace unos días por mensaje, ahora nos estamos mirando, pero he sabido de tu historia y aquí estás entre amigos. Porque es importante que ellas puedan ser las protagonistas, que ellas cuenten su historia. Es muy importante y aparte de que es importante, para ellas es como ir saliendo adelante, porque están exteriorizando su problema y verbalizándole, no se están escondiendo. Y entonces ponemos voz al problema que tenemos, porque hay muchas veces que tenemos miedo y no verbalizamos ni exteriorizamos lo que nosotros sentimos, por miedo al qué dirán, por miedo a la violencia institucional, porque si digo algo que no toca, van a ir en contra mía. Por esa razón siempre les decimos, al menos en este programa, yo se lo he dicho a Carmen, cuenta solo lo que tú quieras, lo que no te pueda perjudicar judicialmente, lo que no puedan utilizar, pero quienes tienen que tener vergüenza son los maltratadores y son los jueces que no saben escucharos y sobre todo los que no escuchan a vuestros hijos, a vuestras criaturas. Carmen, ¿cuál es tu situación jurídica en estos momentos? Actualmente a mí me han retirado no solamente la guardia y custodia de mi hijo, sino que también me han retirado la patria potestad, acogiéndose a un artículo del Fuero Aragonés. Carmen, ¿eres una mujer maltratada? Sí. ¿Pudiste demostrar que eras una mujer maltratada?
No, no, porque yo puedo presentar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de documento, yo puedo ir con testigos y no sirve de nada. Para ello, tal y como me dijo en cierta ocasión el juez que instruye mi caso saliendo de una de las salas, que para que a mí me crean, yo tengo que llevar mi cabeza en una bandeja. Entonces, a mí me da igual que yo presente testigos, me da igual que yo presente fotografías, me da igual que yo cuente, me da igual que yo narre, me da igual que yo pueda aportar cualquier tipo de informe médico en el que están asegurando a través de test psicológicos, a través de diferentes pruebas de que yo he sufrido víctima. Carmen, es decir, estás diciendo que aunque a ellos les dé igual, tú sí tienes pruebas, tú sí has podido llevar informes, es decir, que no vamos a hablar de ellos, allá la conciencia de quienes no lo quieren ver, ¿no? Pero tú tienes pruebas que demuestran los malos tratos que has vivido con tu exmarido. Sí que tengo pruebas, fotografías, tengo testigos. Mi hijo ha sido testigo de infinidad de actos que ha cometido su padre contra mí, contra el propio niño, testigos de su propia familia, porque las hermanas eran conscientes de lo que me estaba haciendo el hermano. Mis padres también eran conscientes de lo que me estaba haciendo el padre de mi hijo, primos de él que también lo han sabido, una vecina que me tuve que refugiar en su casa una noche, que fue la primera vez que nos amenaza con una escopeta de casa. O sea, tengo pruebas más que suficientes, tengo informes psicológicos y psiquiátricos en los que me dicen que a través de los test que me han hecho, de las pruebas, por toda la sintomatología que yo presento, todo concuerda con un estrés postraumático derivado de una violencia de género. Pues aun con todo esto que yo estoy demostrando, aun con todo de diferentes grabaciones, que incluso mi hijo me dice, vámonos, que tengo miedo, mi padre nos va a matar con la escopeta, no sirve de nada. Yo voy al juzgado y no sirve de nada. ¿Qué razón te dan tus abogados para entender esta sinrazón? En un primer momento, a mí lo que me dicen es que necesitan informes médicos de algún tipo de secuela física. Una herida, un corte, un golpe, un puñetazo. Sin embargo, yo esos informes no los tengo, principalmente porque a mí los golpes que él me ha dado, exceptuando una vez que intentó clavarme un destornillador, no han llegado a más que simples marcas, ojos morados, pero que siempre cabe ahí esa posibilidad de que te has dado un golpe con la puerta, te has dado un golpe con la escalera, te has caído sin querer. Entonces es su palabra contra la mía y siempre, no sé por qué, prevalece la palabra del hombre frente a la de la mujer. ¿Cómo está tu hijo? Mi hijo, mal. Mi hijo está mal. De hecho, a nivel físico, se le nota que ha perdido peso. Yo llevo sin ver a mi niño físicamente desde el día 17 de mayo, que es cuando tenemos el último juicio. Estoy sin tener contacto con él de forma de convivencia en la casa desde el 4 de diciembre del 2019. Consigo recuperar la guardia y custodia a principios de octubre del 2020. El padre me mete un 158 en el juzgado, vuelve mi niño y todo lo que ocurre es muy rocambolesco. Con esto lo que quiero decir es que mi hijo ha estado en un ir y venir constantemente con la mamá, con el padre, y evidentemente se le ha notado no solamente a nivel físico, porque en estos momentos tiene 12 años y pesa menos de 36 kilos, sino también a nivel emocional, a nivel psicológico y, por supuesto, los rendimientos que tiene a nivel académico pues son totalmente muy deprimentes. No es un niño que haya evolucionado muy alto a nivel académico, pero sí que es verdad que ahora se le ha notado un descenso muy, pero que muy pronunciado. Esto es un programa de televisión sin más, pero a mí me gustaría que tú te pudieras, igual que me estás mirando a mí, ahora imagínate que no soy yo, que es, bueno, pues doña Leticia, nuestra reina, que es el presidente de este gobierno, que es la ministra de Igualdad, que es la oposición, porque esto no es una cuestión de un partido político, esto es un terrorismo de Estado, esto no es una cuestión de colores, esto nos tiene que revolver a todas las personas por el hecho simplemente de ser personas. ¿Qué les dices? En primer lugar, creo que es necesario una educación basada en la igualdad y sobre todo una parte a nivel institucional
que tengan una perspectiva de género, porque cada vez que presentamos una denuncia no es llegar y denunciar y ya está, sino que cuando llegas a presentar la denuncia eres cuestionada por los propios medios de seguridad, luego eres cuestionada en el juzgado, no hay nadie a tu lado que te pueda ayudar o responder, simplemente estás en el ojo del huracán. Entonces necesitas una persona que esté a tu lado, que comprenda, que empatice y que sepa realmente cómo poder afrontar estas situaciones, porque cuando llegas a estos puntos te encuentras sola, en estado de shock. Entonces es necesario esa empatía, esa educación, esa perspectiva de género y, por otro lado, que las leyes dejen de ser tan ambiguas, porque tal y como están actualmente las leyes, dan cabida a diferentes interpretaciones. Y cuando no hay posibilidad de que se acojan a la ley, por ejemplo, estatal, hacen como en mi caso, que se acogen a los fueros aragoneses, que son unos fueros, son unas leyes que están basadas en unas leyes de la Edad Media. Sí. O sea, automáticamente lo que hacen es que me quitan la guardia y custodia de mi hijo, porque la fiscal entiende que la diferencia que hay entre la educación que yo le doy a mi hijo y la de su padre es muy diferente. La educación que yo le doy a mi hijo está basada en respeto, en igualdad, en solidaridad, mientras que la educación que le está dando el padre es toma la escopeta y ve a matar animales. Los vecinos que tenemos al lado que son homosexuales hay que rayarles el coche. A las mujeres hay que maltratarlas. Esa es la educación que está recibiendo mi hijo. Entonces, creo que es súper necesario que en el momento que una mujer pone el grito en el cielo, que nos cuesta mucho dar este paso de denunciar, que se le crea, que se lleve hasta el final esa investigación para comprobar perfectamente que lo que estamos diciendo es cierto, que se aten bien todos los cabos, porque no es normal de que un maltratador le den la custodia, la guardia y custodia, la patria potestad y que pueda hacer lo que le dé la gana con el niño. En estos momentos, mi hijo ni siquiera me quiere ver. El sábado, sin ir más lejos, yo llevé una carta al punto de encuentro, se la mandé por correo electrónico, porque para mí es imposible ir hasta la ciudad de donde vengo, porque somatizo, tengo problemas a nivel de hemorragias vaginales, tengo crisis de ansiedad, ataques de pánico, por el miedo que tengo de ir allí. Yo le mandé una carta a mi hijo a través del punto de encuentro y la visita con las chicas del punto de encuentro duró menos de 10 minutos, como me confirmaron. Mi hijo se ha negado a leer la carta, mi hijo se ha negado a llevarse la carta y mi hijo les dijo que no quería saber nada de mí. Eso sí, el padre en la habitación de al lado. Claro, fíjate, aquí está Samuel, que también ha sido hijo y que supongo que se pone en la piel de ese niño y entiende por qué ese niño hace eso. Claro, porque como decíamos antes, para las hijas e hijos se genera un entorno que se percibe de una manera muy, muy diferente a como lo perciben los adultos, ¿no? Entonces, el hecho de que se normalice, no se ponga nombre a esas violencias, en el caso que nos está contando Carmen, que además ese tipo de violencia normalizada tenga un apoyo institucional, lo que acaba causando es reforzar este patriarcado machista con la finalidad, ella misma lo ha explicado muy bien, ¿no? Por mucho que ella haga, que era lo que pasaba con mi madre. Lo que pasa es que, y por eso yo digo, yo en aquel momento yo no lo percibía. Cuando era muy pequeño, tenía 4, 5, 6 años. Me empecé a dar cuenta pues, a partir de 10, 11, 12, y es cuando empecé a ver que yo sí que quería estar con mi madre, pero que había un entorno invisible para mí que me impedía estar con ella. Carmen, es jueza, es juez, esperemos que les llegue a todas las instituciones lo que estás diciendo, porque, claro, es muy fácil que se hable desde los papeles y que seamos un número, ¿no? O incluso desde un programa de televisión, es muy fácil, estamos un ratito y ya está, ¿no? Pero luego está tu día a día, ¿no? Ese día a día sin tu hijo. Yo estoy rota, estoy muerta en vida. Yo, la primera vez que le pongo la primera denuncia por violencia de género, el 16 de mayo del 2019, es mi hijo el que me pone en aviso de lo que su padre iba a hacer. Y las 3 cosas que me dice su padre es que me va a dejar más sola que una zorra, que me va a quitar a mi hijo y que me va a matar. De esas 3 cosas ha cumplido 2.
porque ha conseguido aislarme por completo de todo mi entorno familiar. Me ha quitado a mi hijo, falta la tercera que esperemos que no llegue. En estos momentos él ha recuperado incluso las armas, o sea que puede hacer lo que le dé la gana, ya no solamente conmigo, sino con cualquier otra mujer que se le cruce en su camino. En concreto, el 1 de mayo de este año, días antes de que se celebrase el juicio, a mi hijo le pone una escopeta en la mano para que vaya a matar animales. Mi hijo es visto en el pueblo de donde es él con una escopeta y mi hijo tiene 12 años. Cuando incluso este hombre había firmado un documento en el juzgado en el que se comprometía a que no le iba a enseñar ni el deporte de la caza a mi hijo ni el uso de armas. Esto se lo han saltado por alto. Para mí esto no es vivir. Estoy muerta en vida desde que mi hijo está con el maltratador. Presunto maltratador, para no meterme en problemas. Entonces, eso ya tiene narices, por decirlo finamente, ¿no? Sí, Presunto maltratador. Presunto maltratador, exacto. Carmen. Yo estoy rota. Es como si me estuvieran todos los días quitando un hilito de piel, como si me estuvieran desollinando, como si me estuvieran quitando un filamento de cada uno de los nervios, un trocito de tejido del corazón, de los pulmones. Me están matando en vida. Además, ni siquiera tengo comunicación con el nene, de ninguna de las formas. Me piden que para hablar con el niño, que primero hable con el padre. Tú no tienes ni orden de alejamiento, ni nada que te proteja jurídicamente. No, ni tengo orden de alejamiento, ni tengo orden de protección. Lo que siempre llevo conmigo es un dispositivo a templo en el que yo estoy localizada las 24 horas del día. Pero es que esto también es llamativo. Claro, Tengo que a mí me estar hace gracia localizada. eso, ¿no? Que la que tienes que estar localizada las 24 horas del día seas tú, ¿no? Exacto. Y además, cada movimiento que yo hago, que me traslado desde la ciudad en la que yo vivo ahora hasta Valencia, ciudad, hasta Zaragoza, hasta Alicante, yo tengo que estar llamando, estoy en tal sitio, porque al haber movimiento en el GPS, automáticamente activan protocolo de seguridad. Sin embargo, él va acampando a sus anchas. Pero es que es una cosa alucinante, ¿no? Es decir, es imprescindible que seáis vosotras las víctimas las que deis la cara. Y es imprescindible que desde los medios de comunicación os demos esa posibilidad por obligación. Porque claro, esto no se sabe. Y entonces es muy fácil hablar, mientras que están viendo pues, el fútbol, por ejemplo, que no ha sido hace demasiado tiempo, hablar de que no, de que cuando un hombre denuncia directamente le llevan al calabozo, de que hay mucha protección para las mujeres, que hay mucho chiringuito. Pues miren ustedes, señoras y señores, el chiringuito que hay, está hablando Carmen desde el corazón, con esa vida rota, ¿no? Solo te envío un abrazo y te doy las gracias por tu valentía y no sé qué más decirte, porque me siento realmente impotente y quienes tienen el poder tienen que hacer algo diferente, porque si no, que no nos digan que esta es una España democrática, ¿eh? No, para nada. Para nada. Pues hace unos días en una conferencia también hablaba el rey del respeto que hay que tener en las instituciones, en especial a los jueces. Por supuesto que queremos tener respeto a todas las instituciones, para empezar por la Casa Real. Pero señoras y señores, escuchen a las mujeres y investiguen lo que pasa en los juzgados, investiguen qué es lo que ocurre con la violencia institucional. Carmen, nuestro abrazo y retomamos dentro de unos minutos en Confidencias. Gracias. Muchas gracias. 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 Coincidir en un cruce de caminos, cuyo destino desde el primer instante es un callejón sin salida, necesidad insana con los ojos que dañan, vigilantes e hirientes, provocando el mismo mal al mirar que al dejar de hacerlo, repitiéndote lo que quiero oír, mientras te olvidas de escucharte con tanto despropósito que justificas por su bien tu mal. Cicatrices de heridas incurables, con marcas que no tapa la verdad, solo la necesidad de ocultarlas. Y antes de que sus puños te lleven a rendirte, llega el fruto de tu vientre y eliges salvarle en tu cadena perpetua. Si lo cuentas, si se enteran,
Si aprendes a leer en sus labios y eres su único lado, te vistes de valiente, te creces y de repente todo el submundo de los fuertes te sentencia y te conviertes en la rehén de las leyes y de él. Su presunción de inocencia son tus rejas y el padre patrón, pedófilo, pederasta maltratador, la tradición a ocultar. Vuelve a tocarte perder. Tu pecado fue nacer mujer. Mujer que con el viento va, mujer de agua, mujer de tierra, de fuego que masta mujeres y mujeres. Mujer que elige libertad, mujer sin vueltas, mujer que se anima a todo y algo más que baila Macarena. Mujer que entiende que el amor es algo más que un buen piropo, unos bombones o una flor. Mujer que teje esas redes que te atrapan, que te enredan. Estas son confidencias, como les decía al principio, los viernes soy un poquito más feliz, pero desde que escucho estos testimonios y sé, porque antes de que ellas hablen o de que ellos hablen, aquí se comprueban los testimonios y se comprueba la veracidad de los mismos, bueno, pues es difícil. Yo no puedo dormir. No sé los jueces que llevan estos casos si duermen o no duermen. Carmen, sigues estando con nosotros. Sé que querías agradecer a la Fundación, bueno, lo que tú quieras. Quiero que seas tú quien despidas esta parte contigo. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quería deciros que estoy súper agradecida porque me hayáis dado la oportunidad de contar una parte de mi historia. A ti, Esmeralda, al programa Confidencias, pero especialmente a la Asociación Alana. Sin ella no sé si hoy podría estar aquí, ya que han sido ellos los que me han hecho renacer, salir adelante, y especialmente quería agradecer a Chelo, mi educadora, y también a Ana, mi psicóloga, a todo el equipo que hay, porque está Marta, está Susi, está Chelo Álvarez, la presidenta, Amparo, Carla, todas, no me gustaría dejar a ninguna, y las voluntarias, que gracias a ellas pues, nos están ayudando a muchas mujeres para salir adelante de esta situación de violencia. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias. Gracias. Fundación Alana. Hay otras Cármenes, hay muchas Cármenes. Hay muchas desgraciadamente Cármenes, hay muchas Cármenes. Demasiadas, Carmen, demasiadas que no saben dónde ir. Y lo que yo sí que quería decir es que las personas que nos están viendo, las mujeres, amigas, madres, hijas, hijos, que si quieren contactar con nosotros, somos Asociación Alana y tenemos Facebook, tenemos Instagram, y por privado nos mandan un mensaje, como lo hacen muchas mujeres, y nos ponemos en contacto con ellas. Y luego tenemos la suerte, que creo que ya lo sabes, pero te lo voy a contar, que tenemos un Consejo Nacional de Mujeres Resilientes, de hijos y hijas de víctimas de violencia, y es a nivel nacional. Y gracias a todo esto, que también tenemos Instagram con el Consejo, cualquier persona de cualquier sitio de España nos puede llamar, nos puede contactar con nosotras por un mensaje y nosotras inmediatamente les la vamos a ayudar, porque somos ya un montón de personas, de asociaciones, de mujeres, que nos ayudamos unas a otras y que al final somos una familia. Y además ahora vais a tener una película. Vamos a tener una película. Vamos a tener una película. Gracias. Claro que sí. ¿Cuándo vais a empezar, Samuel? Bueno, estamos empezando ya. Primero queremos trabajar en la documentación, es decir, todo lo que habéis hablado, como bien habéis dicho, pues hay muchísimas Cármenes y queremos tener una documentación muy profunda para analizar todos los detalles de los casos, porque, como bien ha explicado Carmen, además de los hechos en sí, hay que tener muy en cuenta los detalles, ¿no? Los detalles que nos parecen más nimios, después son los que están arruinando las vidas de las mujeres que sufren la violencia patriarcal e institucional, ¿no? Entonces, esa tarea de documentación queremos llevarla muy bien y luego, a partir de ahí, desarrollar el guión
Y bueno, yo calculo que en torno al año que viene ya empezaríamos el rodaje. Bueno, pues aquí sabéis que mientras que siga Confidencias, al menos una vez al mes, bueno, pues podemos ser esa ventana que escucha y que da visibilidad a estas tremendas injusticias, ¿no? Pues y bueno, de algo tiene que servir, de algo tiene que valer, ¿no? Porque claro, uno piensa, ¿y qué pasa con los abogados, no? ¿Cómo hay abogados que puedan defender a estos perversos? ¿Y qué pasa con los que las defienden a ellas, no? ¿Cómo está ese negocio? Porque también esto también esto se ha convertido en un negocio, ¿eh? Pues sí, hay cosas que no se entienden. Porque la mayoría no se puede pagar un abogado privado, son abogados de oficio y tenemos que estar encima de ellos para que puedan hacer algo. María Sevilla nos contaba una cifra que yo no sé, la tengo que pasar a pesetas claro, y ni siquiera soy capaz de entenderlo, ¿no? Porque el dineral que se ha gastado ella y toda su familia en abogados. Son los buenos. Sí. Los que dicen que están de tu parte, porque lo más difícil para cualquiera de estas mujeres, ahí sale María, es que las crean, porque lo único que quieren es justicia y es a lo que nos unimos todos los que aquí estamos. María va por ti, va por Silvia, va por Carmen, va por todas esas mujeres. Ellas. Y fundamentalmente va por todas las que no hablan. Y fundamentalmente va por Samuel. Y por Samuel, todos los niños. Porque la verdad es que es algo que es de admirar, porque por lo menos hay una persona que es hombre, que yo tengo hijos, tú tienes hijos, y sin embargo son los ocultos. Los niños son los ocultos, las niñas como que salimos por el hecho de ser mujeres, nos hacen violencia machista solo por el hecho de ser mujeres. Y gracias ahora, por ejemplo, a Samuel, yo me siento reconfortada porque veo que hay voces que las necesitamos estas voces como Samuel, las voces de mis hijos, las voces de nuestros padres, de todo el mundo. Efectivamente, nos afectan las mujeres, pero es una cuestión de mujeres y de hombres el acabar con ellos, el acabar con el patriarcado y con ese machismo que mata. Gracias.